Continuamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias, como siempre, a ustedes por estar con nosotros. Nuestra cuenta de Twitter, @epolíticoscdn37. La mía personal, @CatHernández. Recibimos sus comentarios, claro que sí, también por esa vía. Y por las redes de todos los muchachos, que yo sé que también son bien, pero bien activos. La pregunta del debate de esta hora es: ¿por qué creen ustedes que la Procuraduría General de la República no termina de dar curso? ¿O creen ustedes, también esa podría ser otra parte de la pregunta, si creen ustedes que de hecho le está dando curso, pero es un curso tan largo que todavía no nos enteramos? Mira, arranquemos por allí. De manera muy particular, yo debo decir que pudiera imaginarme que fruto de todos los casos y situaciones, Jackson mencionaba el caso de los ayuntamientos, que para mí es caótico. Sí. ¿En qué sentido? Sí. En varias direcciones, pero en primer lugar, que no necesariamente todos aquellos que dirigen ayuntamientos tienen una formación gerencial. Y los partidos se despreocupan de eso también, sí, porque yo siempre he dicho que si un alcalde es de mi partido, yo tengo que tener preocupación porque esa gestión sea buena. Claro. Y como partido brindar toda la asesoría y el apoyo necesario para que mis alcaldes tengan una buena gestión local. Porque estamos hablando que es un gobierno, al igual que el gobierno nacional, este es el gobierno local. Y eso no se da. Al no darse ese apoyo logístico, de asesoramiento, lamentablemente se cometen muchas irregularidades, no necesariamente por caer en tentaciones de hacer. No, muchas veces por desconocimiento. Muchas veces por desconocimiento, pero claro, de todo. Y por eso yo me procesos. imagino que doña Licelo en su momento lo mencionaba, que si se llevaba a la práctica había que someter posiblemente la mayoría. Pero sigue siendo doloso. Es lamentable que sea por falta de conocimiento, pero sigue siendo una violación a la ley y que hemos visto que no se lleva el curso que debería, porque sí, han habido alcaldes que se han visto procesados últimamente, llama mucho la atención el de Raúl Mondesí, también sí, llama de San Francisco de Macorís, San Francisco, La Romana también, San Francisco de Macorís, un alcalde reformista estuvo preso. O sea, acabamos de mencionar de los tres partidos, porque hablamos de uno que ha estado en los tres partidos, hablamos de uno que de hecho había estado primero en el PRD antes de pasar al PLD, y hablamos de uno que también venía desde fuera de los partidos políticos. ¿Y qué pasa? Porque tú hablabas de la falta de los partidos políticos en asesoría a sus alcaldes, y es que precisamente la pérdida de vocación política en estos partidos, que se han vuelto meras maquinarias electorales, ha llevado a que en vez de buscar a quien sea una persona que llegue con un plan de gestión en la alcaldía, yo llevo a quien puede sencillamente ganar. A una figura de televisión, a un bachatero, hay un alcalde bachatero incluso ahora. ¿Y qué pasa? Entonces, de mi partido, pero que no tengo nada malo con los bachateros, pero caramba, no tiene esa formación municipal. Pero el partido debe de garantizarse. Pero vuelvo y digo, entonces, como dicen ustedes. En el reportaje que vimos anteriormente, el diputado Orlando Espinosa hablaba de la selectividad en los procesos. Y yo quizás no llegaría tan claramente a decirlo como él lo dice, pero sí hay que tomar en cuenta que si se aplicase la ley, con toda la información que hay, que vuelvo y digo, no estamos hablando aquí de suposiciones, estamos hablando de auditorías de la Cámara de Cuentas, entonces no deberían ser 3 o 4, debieron ser muchos más. Y pienso que si fuera la totalidad. Pero fíjate que Jackson dice, bueno, que ustedes también, bueno, hay algunos que por desconocimiento. Mire, señor, esto es una cosa difícil, jugar a la lotería. Jugar a la lotería, yo lo veo difícil. El tema de los números, jugar dominó, eso es difícil. Hay que tener alguna... manejo. Toda esa gente, yo estoy segura que o juega números... O gallo. Entonces, no digan que es difícil, señores, asesórense, porque para eso cada quien tiene una responsabilidad. De causa, después yo pudiera explicarte fuera del aire. ¿Cómo se juega dominó? Con lujo de detalle, no. En la realidad que se da en ese caso. Pero lo que quiero decirte es que yo me imagino que si se le diera ejecución a la mayoría de los casos, yo pienso que el Ministerio Público Dominicano no tiene la capacidad de atenderlos todos a la vez. Por eso yo pienso que muchos de estos casos se prioriza. Ahora, también, como estoy diciendo eso, también debo admitir que muchas veces entonces no se le da curso por un tema político y de manejo de pero cuando vemos, y esa es la parte que debemos de cuidar. Siempre terminan siendo los que no son afectos del poder de turno. No, ahí vamos, con eso no los exonero, porque son personas que han violado la ley. Ahora bien, si violamos, por ejemplo, nosotros tres la ley, que no sean únicamente los que somos desafectos del poder político los que nos veamos sometidos, sino todos. Que fue en un momento político, yo te mencionaba un reformista, pero en un momento cumbre político de la Romana, vino ese sometimiento a un alcalde que no era del Partido de la Liberación Dominicana. Y políticamente se ha jugado con eso. Por eso yo digo
Que lo mismo pasa con Raúl Mondesi, que ha brincado en todos los partidos. Hay dificultades, hay momentos y situaciones que se presentan. ¿Y es tan bueno así que va para todos los partidos? Bueno, él fue muy buen pelotero, eso sí, un hombre que la ha sacado por los 411 Lo que pasa, Catherine, es que los partidos, lamentablemente, diputado no lo hizo mal tampoco. Catherine, precisamente lo que mencioné al inicio, es que los partidos son maquinarias electorales, lo que importa es quién puede ganar. Ahora mismo, si tenemos que no llevar... está solo ganar, Yacer, también es quién puede aportar. Yo entiendo. Estamos en un proceso peligroso que yo le llamo la privatización de la política. Y nosotros, esta generación de jóvenes, tenemos que evitar que eso suceda. Aportando al debate en esta nueva ley de partidos que de nuevo pasó una legislatura y no se aprobó otra vez. Entonces, creo que nosotros tenemos que procurar a que el tema de la formación política, que veo que dentro de las propuestas es un 20% de formación política, que la gente lleve formación de gerencia, formación municipal, formación legislativa y todo ese tipo de cosas. Claro. Así es. No, los partidos siempre lo he dicho, en el caso de mi partido, yo he propuesto de que se cree un consejo de asesores permanente para los ayuntamientos. O sea, eso es necesario. Pero eso no al final existe, para eso no es está la la liga. imagen de los partidos. Bueno, precisamente ese es el rol que ha estado jugando la Liga Municipal Dominicana. Que ¿Vamos a seguir creando más instituciones municipales? No, pero yo hablo a lo interno de cada partido. Es algo interno de cada partido. Sí, porque partido. la Liga da el apoyo, pero también los partidos tienen que saber muy bien que si ellos van a presentar su nombre con estos candidatos, entonces tiene que ser una persona que cumpla un requisito mínimo, porque no estamos hablando de elitizar la política, porque eso es peligrosísimo. La política es para todos, pero si yo voy a prestar mi nombre como partido político para que X o Y vaya a estas elecciones, entonces yo quiero que esa persona por lo menos represente dignamente el partido. Por lo menos porque el partido que se le pega el asunto. Al final un alcalde que lo hace mal, el partido queda mal. Y en unas futuras elecciones, no importa qué candidato lleve ese partido, va a estar la gestión de tal partido. Claro, y eso queda ahí. Sí, el tema de la política representativa o participativa también es interesante. Y cuando, yo sé, y eso es lo que Jean Luis me va probablemente a decir fuera del aire. Yo no lo voy a decir tan claro porque Jean Luis me lo va a decir más claro fuera del aire. Pasa que yo entiendo. Hay una situación. Cuando ustedes van a un pueblito por allá, usted se busca a la persona que jale más gente, que tiene más votos, que tiene económicamente cómo ir a una campaña. Entonces pasa lo siguiente, si ustedes como políticos quieren adelantar a candidatos que sean representativos, ese asunto va a terminar, y hay gente que lo ve como bueno y válido, que eso es, acabo de decir una torpeza, bueno y válido, yo siempre he dicho algo que es bueno, es válido. Pasa algo, si esa persona es representativa y resulta que en ese pueblo la tasa de analfabetismo es altísima, entonces usted no quiere un analfabeto como alcalde. Usted quiere a alguien que sepa leer y escribir, porque a fin de cuentas es una persona no solamente que represente, es que tiene que ser una persona en la que los demás puedan depositar su confianza. Y eso es parte importantísima, y Pacheco lo decía, el tema de la profesionalización de la política, que no necesariamente es la elitización de la política. Hay muchísima gente educada, muchísima gente con ganas de trabajar y con cómo hacerlo, pero yo lo que veo es que esto no necesariamente ocurre. Estamos por quién tiene más cuartos, ¿no? Y eso no se da necesariamente así, lineal, ¿eh? O sea, hay comunidades que hay personas que se presentan sin recursos y tienen un aval de la comunidad porque esos son una buena labor regla. social. Pero qué bueno que se menciona ahora precisamente eso de depositar la confianza y de buscar personas que representen algo distinto, porque estábamos hablando de combatir la elitización de la política y la privatización de la política, porque no se trata de que todo el que llegue a una posición electiva tenga que ser un genio, un erudito, porque para eso están los asesores. Pero ¿qué pasa? Los asesores en República Dominicana... Pero no como los de Miguel. A eso voy. Los asesores en República Dominicana, y no yendo solamente en eso, lamentablemente han terminado siendo una cuota política, porque es cierto, uno no tiene que saber de todo, porque para eso hay personas que sí saben sobre temas específicos. Claro. El que mucho abarca, poco aprieta. Pero ¿qué pasa? Entonces vemos que en todas las dependencias, no solamente es un político quien la encabeza, sino que su equipo de asesores son todos políticos, que no solamente es que son sábelo todos, sino que son sábelo nada. Y entonces ahí termina pasando lo que vemos en los ayuntamientos, lo que vemos en otras dependencias, y termina cayéndose la República en todo este tipo de situaciones que son reflejadas por las auditorías de la Cámara de Cuentas. Aquí hay dos problemas que le están haciendo mucho daño a los partidos y que van en la misma dirección que decía Jackson. En el caso de los partidos, cuando asumen posiciones de gobierno, asumen alguna institución, ya lo vimos en la Cancillería, lo mencionaba Catherine. Pero lo vemos en el Estado completo. Posiciones que deberían de estar llamadas precisamente para gente con criterio, con cierto perfil,
que puedan aportar para que estas instituciones realicen una buena tarea, lo que se hace es premiar al compañero de partido que apoyó y fue solidario en la causa, y bueno, y se le pone una botella, porque eso son botellas. Al final no asesoran en ninguna dirección porque no son expertos en ninguna materia que tiene que ver con respecto a lo que se hace en el ministerio. Es un botín político. Es un botín. Botín. Y eso en es suyo, haga lo que usted entienda. En el caso de los partidos y los ayuntamientos se da el mismo caso. Al no existir un concepto de gerencia que sobre lo que tiene que ver, por ejemplo, con los puestos que existen dentro de un ayuntamiento, cuáles son los perfiles que se adaptan a cada uno de esos puestos, lo que se hace es que se cumple con un compañero. No importa, usted va a dirigir el departamento de compra de la institución, usted no tiene que saber absolutamente nada de compra, usted es lo que lo nombramos y usted compra lo que se le dice y sin ningún tipo de concepto. O sea, eso es lo que sucede en la mayoría. Penal. Exacto, eso es lo que sucede en la mayoría de los ayuntamientos. Y incluso los ayuntamientos fue hace apenas 5 años que entraron al sistema de Contraloría, del sistema de la Contraloría General de la República, porque antes el que cobraba en el Estado podía cobrar, en el gobierno, por ejemplo, el gobierno central, podía cobrar también en un ayuntamiento, y fue apenas hace... Pero sigue pasando. No sigue pasando. Sí, sigue pasando. Ya está muy controlado. Fuera del aire te voy a enseñar varios nombres que salen como regidores y que están cobrando en ministerios, pero este no es el programa, así que lo digo fuera del aire. ¿Será que tocamos el segundo tema? Me parece interesante. Vamos a esto. El presidente de la República está pidiendo tiempo. Le pide tiempo a la gente para brindar soluciones a las necesidades de la población. 4 años más. A continuación, Catherine Sánchez nos tiene el reporte. Durante los últimos días, el presidente Danilo Medina ha utilizado como escenario para defender sus 5 años de gobierno las inauguraciones de obras. En esta ocasión, el mandatario sostuvo que no improvisa y explicó por qué parte de los esfuerzos del gobierno están enfocados en la educación. El gobierno está haciendo todo lo posible por mejorar la calidad y las condiciones de vida de la gente. No crean que nosotros estamos improvisando cosas. Aquí no se está improvisando nada absolutamente. Si ustedes ven el sistema educativo que se transforma en la República Dominicana, es porque necesitábamos que la gente pobre no abandone la escuela. Medina expresó que está consciente de las necesidades de la población, pero a la vez pidió tiempo para ofrecer soluciones concretas. Acuñé una frase que digo casi en todos los lugares donde voy, que de nada sirve vivir en una jaula de oro si se tiene el estómago vacío. Tal vez esa frase no le diga mucho, pero esto es lo primero. La gente tiene que entender siempre qué es lo primero. Lo primero es trabajar para generar recursos y con esos recursos vivir, asegurar la vida de ustedes, la de sus hijos y la de sus nietos. Y entonces, una vez que el desarrollo le llega a las comunidades con obras como esta, vienen las demás cosas, vendrán, pero tienen que entender que las cosas se hacen paso a paso. Y tengan la confianza que faltarán muchas cosas, pero que se irán resolviendo poco a poco. Porque si Dios necesitó 7 días para hacer el mundo, no me pueden a mí pedir que lo resuelva en un solo día. El mandatario señaló además el apoyo económico que desde el gobierno se le ha brindado al sector agropecuario. De esta gestión, en este año que llevamos, ya le hemos prestado aproximadamente 22.000 más. Vamos a llegar a 80.000 millones de pesos en 5 años. El presidente habló en estos términos al inaugurar la presa Dos Bocas en el municipio Vallejuelo, donde pidió a los agricultores que no vendan sus tierras. Voy a emitir un decreto en los próximos días en la que se prohíbe totalmente la venta de esas tierras y el que la compre va a perder el dinero. El mandatario informó además que en la provincia sur se llevará a cabo un proyecto de reforestación. Estoy designando un general al frente de estos proyectos, porque el que me corte una mata yo lo voy a meter preso. El proyecto de Vallejuelo contó con varias obras ejecutadas para la construcción de las presas, cuya inversión alcanzó los 58 millones de dólares. Las presas tienen como objetivo la irrigación de más de 34.000 tareas de tierra, beneficiando a más de 1.700 agricultores de la región, aprovechando los recursos hídricos del río Vallejuelo.
Catherine Sánchez, en CDN. Bueno, y vean ustedes al presidente de la República, Danilo Medina, quien ahora está hablando. Usualmente en las inauguraciones, hace algún tiempo, lo que se decía era que el presidente no se dirigía, ni siquiera los que estaban presentes allí, al menos tomaba el micrófono. Pero yo también decía en estos días en una reunión, bueno, pero entonces lo criticábamos porque no hablaba y ahora lo vamos a criticar porque habla. No, yo lo sigo criticando porque no responde a las preguntas de la prensa. Pero incluso en muchas ocasiones, Yatzel, nosotros los periodistas decimos, el presidente debe hablar a la nación en distintas oportunidades. Entonces, bueno, ahora como está hablando, entonces, está hablando. Está hablando mucho. Está hablando el presidente. Bueno, de cualquier manera, ¿cómo valoran ustedes hasta ahora la gestión del presidente de la República, Danilo Medina, contemplando que ya son 5 años de gobierno? Yo siempre... Sí. Siempre he dicho que esta frase que dice que para crecer hay que exportar, para exportar hay que producir y que para producir hay que educar. Ese es el buque insignia de la presidencia del presidente Danilo Medina, la educación. Y en eso es que se está concentrando prácticamente todos los esfuerzos. El 4% de la educación, que fue una promesa de campaña, se ha estado cumpliendo durante estos 5 años de mandato. Yo valoro estos 5 años muy positivos. La República Dominicana crece, la República Dominicana avanza y creo que si el presidente Danilo Medina se mantiene así, va a culminar muy bien sus 3 años que le quedan en la presidencia de la República. Mira, yo quiero en este momento contradecir al presidente de la República. Para mí, presidente, sí se está improvisando en el gobierno dominicano. Yo estoy convencido que se improvisa en el gobierno dominicano. ¿Por qué? Porque los problemas neurálgicos del pueblo dominicano, el gobierno no los atiende de la debida manera. Aquí lo que sucede es que los presidentes, y no voy a decir que solamente el caso del actual presidente de la República, lo hemos visto en muchas oportunidades, atienden las demandas inmediatas y aquí no se planifica absolutamente nada. No se invierte en investigación y al momento de tomar en consideración cuáles son las obras que el país necesita, que las comunidades necesitan, no hay estudios reales que sustenten estas obras, sino que se hace lo que se entiende en el momento y eso es improvisación. Es el caso de las carreteras y los caminos vecinales. ¿Cuántos caminos vecinales no se necesitan para mejorar la producción nacional en la República Dominicana? Muchísimos, y tengo el caso de mi provincia de manera muy particular. Para mí es una improvisación que se esté ampliando el tramo de la carretera a Tomayor El Ceibo cuando la mayoría de los caminos vecinales de nuestra provincia están destruidos y no hay acceso a muchas comunidades. ¿En qué sentido tú me vas a decir a mí que un tramo que uno habitualmente lo utiliza con mucha frecuencia y no hay ningún problema, tú ves la necesidad de ampliarlos cuando hay comunidades que no tienen ni siquiera acceso? Para mí eso es improvisar y no es atender las demandas reales de la población dominicana. Pero si nos vamos al tema de la salud, por ejemplo, ¿cuáles son las políticas preventivas de salud que desarrolla el Estado Dominicano? Yo acabo de ver un informe hoy que me dice un amigo mío, estuve al llorar cuando vi eso, una niña de 10 años que dio a luz. Pero esas estadísticas de embarazo en la adolescencia, niñas entre 10 y 15 años, alrededor de 1.600 jóvenes han dado a luz en la República Dominicana, entre 10 y 15 años de edad. O sea, imagínate este fenómeno, ese tema, ¿qué está haciendo el Estado Dominicano para resolver el problema? Aquí la educación sexual, aquí la educación sexual la soltaron en banda. Es algo del Estado, no es algo del gobierno o el presidente. Sí. Es algo de todos. Estamos de acuerdo. Ahora lo que estoy diciendo es que no hay un orden de prioridades y sí se improvisa, porque temas que son fundamentales, al igual que el deporte, en el mismo tema de educación, tú vas a comunidades que le hacen una escuela que parece que para un centro en el Distrito Nacional. ¿Tú sabes cuánto? Sí, excúsame, yo lo he visto, no me digas que no, y podemos traer imágenes y presentarla en el programa. Comunidades que le hacen un plantel físico que no se ocupa ni siquiera en un 50%. Ese plantel. Bueno, que hay que tener proyección, ya Luis, cómo esa escuela, cómo la población ahí va a crecer.
luego. Bueno, eso es un criterio interesante que habría que ver si se tomó en consideración, pero como aquí no se investiga nada, yo estoy más que convencido que ese no es el criterio que se ha aplicado. ¿Cómo evalúa la gestión actual? Sí, bueno, este miércoles el presidente de la República cumple 5 años, y no solamente él cumple 5 años, sino que por primera vez en la historia post-Trujillo, un partido político cumple ya más de 12 años en el gobierno de manera consecutiva. Entonces yo no solamente hablo del presidente de la República, sino también de lo que ha sido el modelo de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, pero comencemos con el presidente, que sí les reconozco puntos positivos. Somos una economía que crece, quizás no en los renglones que quisiéramos, pero es mucho más difícil administrar un país que no crece que uno que crece, así que eso es algo positivo. También, como mencionó Jorge, él cumplió su promesa a la cual había faltado su antecesor, que fue quien promulgó la ley de educación, y durante sus 12 años de gobierno no la cumplió y no asignó el 4% del Producto Interno Bruto. Entonces eso sí se lo reconozco al presidente. Ahora bien, en lo negativo, estamos hablando de que este ha sido el gobierno con el mayor crecimiento de la deuda en los últimos 12 años, porque vimos que de tener una deuda de un 28% del Producto Interno Bruto, ya hoy en día se coloca en 39%. Entonces estamos hablando que la economía crece, pero la deuda crece a un nivel más alto que el de la economía. Y entonces ustedes, que tienen que cumplir con sus obligaciones como ciudadanos, que tienen que administrar sus hogares, imagínense que le aumenten el sueldo, pero que entonces al mismo tiempo que ustedes ven un aumento en su sueldo, aumentan en el gasto. Entonces también hablamos de que es un presidente que ha tenido la mayor popularidad de la historia postguerra civil, y no la ha usado más que para vanagloriarse, porque no ha impulsado las reformas necesarias. El presidente habló de qué sirve vivir en una jaula de oro si tiene el estómago vacío. Entonces, ¿de qué sirve aplicar el 4% de la educación, inaugurar estas escuelas maravillosas y bellísimas, si no se lleva a cabo la reforma de educación necesaria que sanee nuestro sistema de educación? Pero para eso se firmó el pacto educacional. ¿Y cuál ha sido la reforma? Lo que pasa es que lleva su tiempo. Eso no es algo solamente del gobierno. Hay todos los partidos firmados, todos los líderes políticos. También yo que le he dado seguimiento. Y ahora se está avanzando con el pacto eléctrico y el pacto fiscal, tú sabes que viene por ahí. Pero precisamente ahora que mencionas el pacto fiscal, yo que le he dado seguimiento al presidente de la República desde que era candidato en el 2007, y él hablaba, por ejemplo, de una reforma tributaria que incluyera una reducción de la carga y una ampliación de la base, pero cuando llegó al gobierno lo primero que hizo fue todo lo contrario, y aumentó los impuestos. Y entonces cada vez que se habla... Lo que pasa es que una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente. Exacto, es muy fácil hacer una promesa. Y ahora pero eso fue, acuérdate que esa reforma fue para cumplir con el 4%, que era más importante. ¿Sabes que los presidentes tienen prioridad, los pueblos tienen prioridad? Le faltó la voluntad política, porque es muy fácil hacer este tipo de parches tributarios, de paliativos contra la salud, en vez de llevar a cabo las reformas. Y se van a seguir haciendo. Entonces, si ha tenido un 80%, que ya no lo tiene, pero si ha tenido un 80%, qué pena que no lo usó para transformar el país, y qué pena que lo usó para manejar el status quo en vez de transformarlo. Y yo creo que el presidente de la República, que le quedan 3 años ahora por mandato constitucional, él tiene ahora la posibilidad de pensar no solamente en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, porque ya él debería estar pensando no solamente en el 2020, que si se reelige o no, sino pensando en cómo lo van a recordar las personas que no vivan este tiempo, sino que en 30, 40, 50 años piensen, ok, ¿qué hizo el presidente de la República? Yo creo que ahora mismo él no hace un tiempo al parecer ha estado con el presidente últimamente, porque así mismo está pensando. Él hace poco dijo que su obra de gobierno se iba a ver en un tiempo. Así mismo está hablando, pero ¿qué transformación ha llevado a cabo? El país sigue siendo él mismo, tiene el mismo nivel de crecimiento, tiene el mismo nivel de crecimiento. Contigo, Yasser, no creo que el país siga siendo igual. Yo pienso que el país está peor en estos momentos. Bueno, es el mismo modelo del PLD. El campo dominicano está abandonado. Sí. La inseguridad ciudadana es mucho peor que hace años atrás. La deuda ha aumentado, como ya muy bien tú decías. Y uno no ha visto avances. ¿En qué renglón hemos visto avances significativos? En el caso de la educación, sí, se ha invertido. Ha habido cambios. Tenemos más escuelas, pero hay que ver el nivel de la educación en la República Dominicana cuando se mide con otros países. Es que República Dominicana es un país con males históricos, con males de años. O sea, a un presidente en 4 años no se le puede pedir que cambie un país. Un partido de gobierno en 20 de los últimos 24 años. Y ustedes agarren, yo le invito a ustedes que cierren los ojos y vuelvan al 1996 y vean que este país es totalmente diferente a cuando está el PLD y cuando no está el PLD. Tasa de homicidio 7 totalmente diferente. Tasa de homicidio 7 personas por cada 100.000. Aquí usted va, hace cualquier proceso, una licencia, un pasaporte, usted busca lo que sea. Hablemos con números. Tasa de homicidio 1996, 7 personas por cada 100.000. Hoy 25. La población crece y crece de manera informal. Recuerda que República Dominicana ha habido un crecimiento urbano muy, que yo lo catalogo peligroso. Pero vamos, por ejemplo, en el Capotillo
que es un barrio de 1 kilómetro cuadrado, viven 92,000 personas. En República Dominicana, el 73% de las personas viven en las zonas urbanas, en la ciudad, en Santo Domingo, en Santiago, en Romana, y vienen y migran aquí a las ciudades, pero no hay ningún control. Pero es algo que no es tan solo el gobierno, es algo también los ayuntamientos, los legisladores, todo. Hablamos del poder de compra del ciudadano. En 1996, una clase media que era de las principales en la región del Caribe, hoy en día tiene el mismo nivel de acceso a compra de 1996. Se quedó estancado el país en ese renglón. En la clase media. ¿En qué clase media? Con 1 millón de personas que entraron, por ejemplo, en el gobierno del PRD a la pobreza y que han entonces en estos 12 años entrado muy lentamente a una clase media frágil. Entonces estamos hablando de que el país se quedó estancado en inseguridad, se quedó estancado en el crecimiento de la clase media y en el nivel de gasto excesivo ha crecido como nunca y la deuda se ha multiplicado de un 15% del PIB en 1996 a 39%. Entonces hablamos con números. El país no ha avanzado y si nosotros vemos realmente en la práctica lo que está pasando en el pueblo dominicano, vamos a caer en la realidad de que la población está peor que antes. Y eso es lamentable porque para un gobierno que va a cumplir prácticamente 13 años en el poder en este año. Con 2/3 partes del Congreso. Sí, legislando a su favor y haciéndose traje a la medida para todo, no solamente para reelección, sino para todo lo que llega al Congreso PLDista, que diga y que pueda mantenerse la tesis de que la sociedad, que los diputados, que el Senado, que mantiene mi hermano Jorge Juan, es bastante difícil porque el PLD lo ha tenido todo y el país, contrario a avanzar, y todos lo han tenido todo también. Y también ha retrocedido. ¿Quién ha tenido 2/3? Luis, Jorge, yo creo que hay que ser justos, ¿no? Definitivamente, y el gobierno, ya se decía, bueno, hablemos con números. El gobierno expone números que no son desagradables para ningún gobierno y eso es una realidad. Me refiero sobre todo a la tasa de crecimiento, que no lo dice, y por eso que yo, en cierta medida, a veces yo no le creo tanto a los organismos internacionales, pero hay que tomarlas en cuenta, valorarlas. Lo que dice el Banco Mundial, lo que dice el Fondo Monetario Internacional, lo que dice la CEPAL. Hay que tener eso allí en cuenta. Hay definitivamente grandes problemas, si es una situación de valorar al actual gobierno del presidente de la República, Danilo Medina. Yo hablaría de la situación salud, que es grave en la República Dominicana. Considero que aunque se están haciendo esfuerzos, esos esfuerzos son muy prolongados. Tal vez fue un error y yo creo que lo mejor que podría hacer el gobierno es un mea culpa. Y decir, fue un error porque no atajamos a tiempo las obras que se nos estaban retrasando y que se nos pegaron con las que íbamos a empezar a reparar. Eso fue un error. Y lo que yo dudo que esté ocurriendo, y ojalá me equivoque, es si esa bonanza económica, que aunque la gente no la siente, cifras macroeconómicas dicen que son ciertas, yo espero que el gobierno dominicano se esté preparando para la época de vacas flacas. Estamos en momentos de vacas gordas, donde tenemos al turismo como de los mejores del Caribe, donde se está caminando, todo. Ahí hay dinerito. Ahora, mi pregunta es si estamos preparados para las épocas de vacas flacas, porque si la situación está así, con todos los factores macroeconómicos punteando bien, yo no me quiero imaginar cuando punteen negativo. Sí, porque vuelvo y digo, o sea, este ha sido un gobierno que ha contado con un contexto positivo, pero mira cómo se ha endeudado. Imagínate entonces cuando ya sean las vacas flacas, ya no va a poder endeudarse. Porque aquí no se está improvisando, todo va que sí. Esperemos. Estamos preparados. Esperemos. Lo que pasa es que aquí no todos vamos a ir. Un optimismo que encanta tiene mi hermano Jorge Juan. Que te invito a que lo tengas. Hablando de optimismo, hoy es viernes. Señores, despedimos el programa de esta noche. Espero que la pasen muy bien, que tengan un feliz fin de semana. Caballeros, gracias como siempre por estar con nosotros acá en Noticias Entre Políticos. Chao, chao. Si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes.